Sí. El tema venezolano lo estoy siguiendo ya casi hace 14 años, con muchísima atención, tanto emocional como profesional. Desde el punto de vista emocional, por la cantidad grande de amigos que tengo en ese país. El otro día pensaba que tengo más amigos en Venezuela que en Chile a esta altura de la vida. Y en segundo lugar, por un interés profesional que tiene que ver con el hecho de que desde hace tiempo he centrado mis análisis, mis estudios en los procesos de democratización que han tenido lugar en distintos lugares del mundo. Mi especialización en el área, digamos, de la democratización política comenzó justamente en Europa con el fenómeno, digamos, de disolución del franquismo, del salazarismo en Portugal y de los coloniales griegos en Grecia. Después comencé a interesarme fundamentalmente en otros procesos de democratización. Muchísimo me interesó el Solidarność en Polonia. Y hoy día, junto con Venezuela, estoy altamente interesado en los procesos de democratización, podríamos llamarlo así, mejor dicho, de politización, que tienen lugar en el Medio Oriente, donde hay, digamos, hechos que realmente son interesantes de analizar, pero Venezuela, para un politólogo, aunque la palabra no me gusta, pero Venezuela para un politólogo es una especie de laboratorio en donde se muestra, yo diría, que la política en su máxima pureza. Ustedes me van a decir, ¿cómo? ¿No se está robando la democracia en Venezuela? Justamente por eso. Yo creo, y en ese punto creo que no estoy solo, que un sobreexceso de política atenta contra la democracia. La idea no es mía, es de Hannah Arendt, que se refería justamente al tema del sobrepeso de la política en determinadas situaciones. En cierto modo también es la idea de Carl Schmitt, que planteaba, digamos, que el máximo de politización de una sociedad o de un orden político, decía él, es cuando se da la extrema polarización en dos campos donde uno son los amigos y en otro lado están los enemigos. Yo creo que Carl Schmitt se haría un festín analizando la situación venezolana, porque si hay un país en donde exista una suerte de bipolaridad, y lo digo tanto en el sentido político como en el sentido psíquico, donde existe una polaridad, ese país es Venezuela. Es decir, dos campos que ofrecen el panorama de una suerte de dualismo político. Dualismo político, concepto que no tiene nada que ver con bipartidismo, porque en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos un bipartidismo, pero ahí no hay dualismo político, porque hay 3 o 4 posiciones representadas en cada partido. Tampoco con el monismo político como en Argentina, donde toda la política está determinada por el peronismo. En ese caso, multitudes de posiciones coexistían al interior del peronismo. Entonces existía una especie de pluripartidismo al interior del peronismo. Distinto es el caso venezolano. En Venezuela se da en estos momentos una polaridad entre dos posiciones, yo me atrevería a decir, hasta el momento irreconciliables. Es decir, cuando los puentes para todo diálogo están prácticamente cortados, aunque muchos en Venezuela comienzan a hablar de diálogo. Y yo me pregunto, ¿entre quiénes? Porque para que haya diálogo tiene que haber interlocutores. ¿Y quién interlocuta en Venezuela? Quizás, digamos, bajo la mesa o con signos o con señas se envían mensajes los unos a los otros, pero una interlocución abierta no la veo claramente en Venezuela. De ahí que yo diría que es una situación ideal para un politólogo.
la extrema relación entre amigo y enemigo se da abiertamente en ese país. Ahora, ¿qué puede surgir de ahí? Esa pregunta me la hacía precisamente ayer en el avión, cuando leía las noticias sobre Estambul y cuando leía las noticias sobre Río de Janeiro. Porque muchos de mis ex colegas en la Universidad de Oldenburg se preguntan, ¿y por qué esas rebeliones? ¿Y por qué esas rebeliones? Pero si Turquía es el país islámico que le va mejor en estos momentos, y Brasil es el país, digamos, gigante, es el gigante económico de América Latina. ¿Por qué existen ese tipo de rebeliones? Bueno, los periodistas acostumbrados a esquemas señalaban, digamos, que por el alza de los precios, que por el alza de la movilización, etcétera. Es decir, primero conocen el hecho, después buscan las causas, y siempre las causas son las mismas. Pero yo no estoy muy seguro que sea, digamos, por motivos puramente económicos lo que está ocurriendo en Brasil o lo que está ocurriendo en Turquía, sino que son estallidos que muchas veces son pluricausales, que es difícil encontrarle una causa y por lo mismo, digamos, no pueden ser entendidos tan fácilmente como nosotros quisiéramos entender los procesos históricos. Bueno, ¿y por qué en Venezuela, que le va tan mal, no ocurre algo parecido? La crisis económica en Venezuela es espantosa. Más todavía, no es cualquier crisis económica, porque en cualquier país encontramos una crisis financiera, en cualquier país, digamos, encontramos una crisis de distribución, pero en Venezuela se está afrontando una crisis de producción. Desde el punto de vista económico, eso es lo peor que le puede ocurrir a un país. Hay una crisis política, en el sentido de que es el gobierno que en este instante goza de menos legitimación de toda América Latina. Es una crisis política, además, porque la oposición venezolana es la oposición más grande que hay en América Latina. Y es la mejor conformada políticamente, además. Y es una crisis política porque al interior del bloque dominante, permítanme usar el término que viene de mi antiguo pasado, es porque al interior del bloque dominante se observan fisuras entre por lo menos dos fracciones al interior del postchavismo. Una fracción comandada por Diosdado Cabello y otra fracción simbólicamente representada, pero no comandada por Maduro, porque Maduro parece que no está en condiciones de comandar absolutamente nada en Venezuela. Mucha gente se hacía la pregunta, ¿cómo este hombre con tan pocas aptitudes políticas pudo ser elegido sucesor por alguien tan perspicaz y audaz como era Chávez? Yo creo que la respuesta es la siguiente. Chávez era antes que nada un militar. Y un militar confunde normalmente la eficiencia con la obediencia. Maduro era un funcionario extraordinariamente obediente y por lo mismo Chávez creía que era un personaje extraordinariamente eficiente. Y no es lo mismo. No es lo mismo porque llega el instante en que esa persona, como presidente, debe tomar iniciativa propia y debe él mismo comandar, hegemonizar muchos aspectos que tienen que ver con la vida política cotidiana. Y parece que no está muy preparado para tan grande empresa. Es un fenómeno personal, puede decirse, y yo digo sí y no. Sí, en el sentido de, porque la persona de Chávez era apabullante, era, digámoslo así, muy fuerte. Y no, porque no se trataba solamente de la persona de Chávez, sino que también de un nexo que Chávez había construido en dos direcciones. Por una parte, con el Estado soy yo, decía como el monarca francés, y por otra parte con el pueblo, igualmente, el pueblo soy yo. Entonces ese yo, dividido en dos partes, el pueblo y el Estado, funcionaba en la medida que esas dos instancias eran articuladas, y eran articuladas precisamente por Chávez. Habiendo desaparecido Chávez de la escena política, se tenía que producir necesariamente un fenómeno de desarticulación al interior del postchavismo. Y de ahí entonces que hablaba de esas dos fracciones, la fracción de Diosdado Cabello y la fracción de Maduro.
Uno de los personajes más siniestros del régimen, Mario Silva, los calificaba como los vampiros, porque son corruptos, que son los que siguen a Diosdado Cabello, y los seguidores de Cuba, o sea, los castristas. Hay una lucha feroz en este instante entre castristas y vampiros. Ahora, el problema para la oposición es el siguiente: ¿con quién vamos a dialogar? ¿Con los castristas o con los vampiros? Y ese es el problema difícil, porque en este instante todavía, aunque yo sigo confiando que algún día va a aparecer, todavía no ha aparecido una tercera alternativa dentro del chavismo, y yo creo que está latente dentro del chavismo, porque el chavismo fue originariamente un movimiento social y popular. Me refiero al chavismo de los primeros años de Chávez. Fue un auténtico movimiento social y popular cuyas reivindicaciones, en parte hoy día retomadas por Capriles, eran legítimas. La idea de las misiones en sí, personalmente yo no la considero errada. Hay, no solamente en Venezuela, sino que en la gran mayoría de los países latinoamericanos, que yo me atrevería a llamar un sector socialmente damnificado. Ese sector socialmente damnificado no se va a rehabilitar con mejoras financieras, ni tampoco con políticas de regulación, sino que requiere, por lo menos durante un periodo largo, una determinada protección del Estado. Y eso es lo que proponía originariamente Chávez antes de que se convirtieran en apéndices del aparato del Estado al interior de la sociedad. Ahora, Capriles, con muy buen ojo político, ha tomado justamente la idea original de las misiones y ante el escándalo de algunos personeros radicales de derecha al interior de la oposición, Capriles ha reivindicado el papel que podrían eventualmente jugar las misiones. El fenómeno, vuelvo a repetirlo, es complejo, y para volver al comienzo yo diría, en Venezuela tiene lugar una sobrepolitización, y como consecuencia de la sobrepolitización un deterioro de los usos democráticos, que básicamente se expresan en el papel prácticamente nulo que juegan en este instante las instituciones públicas. Fundamentalmente los tres poderes clásicos del Estado, absolutamente subordinados al poder gubernamental. En Venezuela afronta, por lo menos un 50% de Venezuela afronta una situación de inermidad, está inerme, está, por así decirlo, abandonada por la justicia. Si alguien es objeto de un acto delincuencial por parte del Estado, y a veces los Estados o los gobiernos también cometen actos delincuenciales, no tiene a quién dirigirse, carece de protecciones. En ese sentido hablaba de lo inerme que es un sector de la ciudadanía en Venezuela. La oposición, en ese marco, está intentando, primero, mantener su capital originario, que oscilaba normalmente entre el 38 y el 40% de la votación en general, casi nunca bajó de ese promedio. Es decir, es una votación constante. Para emplear un término económico, pertenece al capital constante de la política de la oposición, no al capital variable. Ese capital constante que oscila entre el 38 y 40% no lo va a perder nunca, y menos a esta altura de la vida. Está intentando aumentar este capital constante, penetrando al interior de sectores que fueron clientes tradicionales del chavismo. Y esto es lo que prácticamente desespera a Maduro, desespera al gobierno, y yo creo que el gobierno está intentando democratizar, es decir, jugar a dos bandos. Por un lado, tratar de dividir a la oposición estableciendo diálogos con sectores no políticos de la oposición,
por ejemplo, con el empresariado o con sectores del empresariado, por una parte otorgando algunas medidas más bien populares, llevando a cabo algunas medidas populares como la amnistía a una jueza, a Funi, que estaba en prisión en Venezuela, restableciendo las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, es decir, dando la apariencia de que está accediendo, pero por otro lado, embruteciendo su lenguaje con respecto a la oposición, porque el que utiliza Maduro en contra de la oposición es un idioma de salvajes. Insulto, 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 y cuando no hay insulto, mentira, mentira y mentira. No juega a otra partitura Maduro. Yo creo que está, en cierta medida, buscando las dos cosas. Por una parte, desligarse un poco del lastre que le dejó Chávez y convertir al gobierno en algo mínimamente operacional. Y por otra parte, radicalizar, o mejor dicho, no romper con el sector duro del chavismo. No romper con el sector duro del chavismo, de tal manera que cada vez que hace una concesión, aumenta su agresividad. O al revés, cada vez que aumenta su agresividad, realiza después una concesión. Y este es el juego que está intentando Maduro para sostenerse por el momento. Ahora bien, por el momento, digo yo. ¿Qué le espera? Hay dos posibilidades. Que Maduro mismo sea desarticulado por sus propias fuerzas, con él o sin él. Y la otra posibilidad es que el crecimiento de la oposición sea tan grande que realmente se alcance el momento de la hegemonía política donde la oposición ya esté en condiciones, a partir de un crecimiento enorme que solamente puede ser medido en diciembre, en las próximas elecciones municipales. Puede ser medido solamente en ese momento, y que si el triunfo de la oposición es tal como muchos imaginan hoy día, se puede llamar posteriormente, y eso es lo que piensan todos y nadie dice, a un referendo revocatorio, porque no habría otra alternativa, o como dijo Capriles antes de ayer, a una nueva constituyente, a una asamblea constituyente, porque él lo dijo bastante bien. El problema no es Maduro, el problema no es una persona, no se trata de ganar el gobierno a una persona. Todas las instituciones están viciadas, están chavizadas, por así decirlo. Entonces, si se quiere gobernarla, que va a haber que modificar no las instituciones, sino que el sentido y el carácter de las instituciones. Pero esto pertenece a la futurología, ciencia en la cual yo no me muevo en términos muy cómodos. Lo interesante sí es señalar que en diciembre puede abrirse una nueva alternativa, aunque hay sectores de la oposición que, apelando a una lógica relativamente formal, afirman lo siguiente: si es que hubo fraude, no tiene sentido hacer nuevas elecciones, porque nuevamente va a haber fraude. Entonces están llamando, como han llamado siempre, no hay elecciones donde no haya aparecido un sector de la oposición que no haya llamado a la abstención. Y al final terminan ellos mismos votando, porque la fuerza es tan presionante que obliga prácticamente a votar, y nadie se quiere quedar con la conciencia solo en su casa diciendo, bueno, ganamos y yo no voté. Por si acaso, por último. Pero en buenas cuentas eso desmoraliza y desmoviliza esa idea de la abstención. Pero hay que responder a la pregunta. Hay que responder a la pregunta porque es lógica. Desde el punto de vista formal es muy lógica. ¿Vale la pena arriesgar fuerza, energía en otra elección donde nuevamente los resultados van a ser usurpados? Mi respuesta es sí y no. Por una parte es cierto, va a haber trampa, porque siempre ha habido trampa, pero las trampas también tienen un límite.
Las trampas también tienen un límite, o si no, Capriles nunca habría podido salir, habría sido elegido gobernador en Miranda. Hay un límite que es imposible de resistir. En segundo lugar, yo diría, las elecciones no son un medio para alcanzar el poder. Yo creo que es una tesis importante, que sería interesante reestudiarla y reanalizarla. No son solamente un medio para acceder al poder, sino que son en sí mismas un medio de poder. Lo voy a decir con un ejemplo en el caso venezolano. ¿Cuándo era más poderosa la oposición? ¿Antes o después de las elecciones? La respuesta es obvia. Después de las elecciones. Se cuenta con la mitad del país, más quizá un poco más, y todo el mundo lo sabe. Se cuenta con la deslegitimación de un gobierno. Se cuenta con la unidad de la oposición. Y se cuenta con un líder, que no es un líder mesiánico, es más bien un dirigente político, en el sentido exacto del término. Se cuenta con un líder unificador que hace que las condiciones desde el punto de vista cualitativo sean muy superiores hoy en día a lo que eran, digamos, antes de las elecciones presidenciales. De tal modo que las elecciones fueron ganadas por la oposición en términos cualitativos. Ustedes me van a decir, pero es que las elecciones se ganan en términos cuantitativos. No, las elecciones son un medio también de unidad, de fortalecimiento, de mística política, que sirven en gran parte para la reunificación posterior de la fuerza. Yo creo que si va a haber trampa el 8 de diciembre, va a ser mucho más difícil que sea cometida, porque es fuerte la presión en contra del fraude. En segundo lugar, hay mucho más poder cualitativo de parte de la oposición, y en esas condiciones, creo yo, me parece que es así, que hay que ir a votar, para afirmar este crecimiento cualitativo de la oposición. ¿Qué puede pasar el día siguiente de la oposición? Eso no lo saben, de las elecciones, perdón. Eso no lo sabe nadie lo puede responder exactamente. Alguien me decía, yo creo en todo caso que no vamos a llegar al 8 de diciembre. Con mucho optimismo pensaba que va a haber un levantamiento de masa, un movimiento insurreccional, que va a dar traste con el madurismo y todo lo que a eso pertenece. Pero hace 14 años que estoy escuchando el mismo argumento. Yo creo que es difícil, puede darse, en la historia todo es posible, pero pienso por otra parte, y es ahí nuevamente por qué hablaba de Estambul y de Río de Janeiro. Porque tengo la impresión de que en Venezuela no hay un núcleo orgánico en torno al cual pueda reconstruirse un movimiento insurreccional, digámoslo con esos términos. En Argentina ese núcleo orgánico estuvo siempre dado por los sindicatos, pero el sindicalismo petrolero, que era fuerte en Venezuela, fue destruido totalmente por Chávez. El movimiento estudiantil, pero también, digamos, existe en las universidades chavistas. Chávez logró lo siguiente: atomizó y desarticuló gran parte de la fuerza orgánica de la oposición, pero tampoco logró articular una nueva fuerza. Entonces, lo que prevalece actualmente en Venezuela es una situación que yo me atrevería a señalar como el término sociológico. Yo lo voy a traspasar a la política, como de anomia política. No cita anomia de Durkheim, no es anomia social, sino que anomia política, desarticulación política solamente vivificable, revitalizable en periodos electorales. Y esos son los momentos Kodak de Capriles. Él se encuentra en las condiciones de reactivar en las elecciones un movimiento donde el núcleo orgánico pasa a ser la elección misma, o sea, el mismo candidato.
son los moldes que impuso el chavismo y que Capriles toma para sí. El chavismo se ha articulado en torno a Chávez, aunque en la oposición no hay caprilismo, yo no me atrevería a señalar, no lo diría nunca, que la oposición en Venezuela es caprilista. No. Pero si por algún motivo no estuviera Capriles, yo creo que inmediatamente surgió otro, como eje articulador, llámese Leopoldo López, llámese María Corina Machado, o como quien sea, llena el hueco. Pero esa es la diferencia con el chavismo, que no había nadie que llenara el hueco. De ahí entonces que la oposición es políticamente rearticulable, a diferencia del chavismo, que no es políticamente rearticulable sin Chávez. Con razón, Teodoro Peskov escribió en Tal Cual un titular, un artículo que fue titular de Tal Cual, que se llamaba El chavismo era Chávez, aunque probablemente era un poco más que Chávez, pero sin Chávez la cosa parece que no funciona demasiado. Al faltar ese núcleo orgánico, no queda otra alternativa, digamos, que la batalla electoral. Es la única fuente de politización y de radicalización y de ordenamiento político al interior de la oposición, y en este momento la oposición está en mejores condiciones que el chavismo para llevar a cabo ese proceso de rearticulación política. Transformar las elecciones en protesta popular. Yo creo que es posible. Pero no diciendo estas son las elecciones y vamos a hacer al mismo tiempo una insurrección popular, o lo uno o lo otro. Por eso no digo insurrección, sino digo protesta popular. Que el movimiento de protesta electoral sea canalizable en términos electorales por dos razones. Porque las elecciones son las batallas de los demócratas, es la primera. Y la segunda, una razón obvia, porque no hay otra alternativa tampoco. No hay otra alternativa. La otra alternativa sería, y ahí ya entro en el terreno de la especulación, en el cual siempre es pantanoso y en él me cuesta moverme, de que entrara a actuar un tercer actor, el ejército. Pero mientras no actúe el ejército en forma explícita y abierta, yo no voy a decir ninguna palabra sobre el ejército. Es una posibilidad que está dada ahí, pero en tanto no se dé, y en política hay que hablar sobre los hechos, tal como ellos se presentan en el plano de la realidad. La política es siempre superficial. Quien quiera hacer política profunda se equivoca. La política transcurre siempre sobre una superficie riquísima. Cuando digo la política superficial, no lo digo en sentido negativo, sino en el hecho obvio que se da siempre sobre una superficie y en donde los actores, en la forma de un caleidoscopio, se van moviendo permanentemente, de tal manera lo que es válido el día de hoy puede que no sea válido el día de mañana. ¿Se llegará o no a las elecciones? Yo creo que tal como están dadas las cosas, se va a llegar a las elecciones del 8 de diciembre. ¿Detendrán las elecciones movimientos sociales? ¿El movimiento universitario, por ejemplo? No sé si me equivoqué. Por favor, Humberto me va a corregir si me equivoco, pero tengo la impresión de que en el movimiento académico y estudiantil se observan dos tendencias, como siempre en todo movimiento. Una tendencia que podría llamarse gremialista y que efectivamente está luchando por un aumento de los salarios, bajísimos en este instante, y otra tendencia que es más bien
política, 100%, y que busca constituir al movimiento universitario una especie de núcleo orgánico de una protesta popular masiva. ¿Cuánto tiempo llevan los estudiantes o los profesores y estudiantes en huelga? Creo que 15 días aproximadamente. El apoyo, por lo que he leído, el apoyo que ha recibido por parte de la sociedad civil, no me refiero a la simpatía, el apoyo orgánico, no ha sido estruendoso, no ha sido estruendoso. Ni el movimiento estudiantil ni los profesores no son todavía solidarnos, para poner un ejemplo un poco plástico, no son todavía solidarnos, no son el núcleo todavía, y esos estudiantes que se cosen los labios y que protestan en huelga de hambre en las puertas de la academia realizan actos heroicos, pero desde la lejanía me parecen, digamos, actos algo políticamente desesperados, porque el heroísmo siempre es producto de la desesperación. En la vida política cotidiana no somos héroes. Cuando nos decimos héroes, digamos, es porque se nos plantea una situación de sí o no, predicar con el ejemplo, con el propio cuerpo, por ejemplo. Todas estas manifestaciones yo creo que están hablando en el sentido de que no va a surgir una suerte de gran movimiento de protesta antes de las elecciones, sino que van a ser las elecciones mismas las que van a crear este movimiento de protesta, como las creó Capriles durante su campaña electoral. No estoy seguro. Desde el punto de vista científico, hay que dejar por lo menos 70% delegado a la inseguridad, o si no, no sé, científico. Estoy, digamos, un 30%, creo más o menos un 30%, y ese es mi vaticinio. Que otras fuerzas interrumpan el camino hacia el 8 de diciembre, yo creo que es perfectamente posible, pero no por el lado de la oposición, sino que más bien por el lado del chavismo. Y ahí pueden suceder no sé cuántas cosas, pero ese mundo de secretos, de contertulios, esa política tras los bastidores, no la conozco, y yo por experiencia me niego a hablar sobre lo que no sé. Yo creo que podríamos dejarlo hasta este punto.